Leamos la Biblia. Conozcamos al Señor de una manera más íntima. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. Después del encuentro con Jesús, realmente el Señor transformó mi vida. Mi vida triste que yo tenía, pues la transformó, me afirmó. El Señor me hizo tener ese gozo y esa paz que ahora puedo disfrutar y compartirla. Yo tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. El compartir en un encuentro con mujeres que necesitan del Señor tanto como yo, ha sido maravilloso. Es un cambio de 180 grados. Vivir una vida con el Espíritu Santo, el caminar con Dios, es lo que nosotras como mujeres necesitamos a partir de ese encuentro. Y tú no te puedes perder de esta experiencia, mujer amada. Tienes que vivir esta experiencia con el Señor Jesús. Nuestra cita será del 16 al 18 de septiembre, porque en un encuentro serás renovada, transformadas, verdaderamente libre. Queremos contar con toda su ayuda, con productos no perecibles. Cada granito de arena vale. Ven, súmate a formar parte del equipo de la red del Baúl Solidario. Te espero. ...9 de septiembre, 19:30. Te esperamos. En nuestro episodio número 5 de nuestra serie Llenos del Amor estaremos compartiendo el tema Dignos de Confianza. Y va a ser un tema muy bueno, tenemos un episodio cargado de muchísimas emociones, así que te esperamos. Sin duda alguna, dignos de confianza es aquello que necesitamos cultivar en la comunidad de fe. Biblia al día, jueves, 20:30.
Qué alegría poder estar con ustedes un jueves más en Biblia al Día. Este espacio que a lo largo de la semana y de los meses y ya más de un año ha ido ganando ese lugar de preferencia en los corazones de cada uno de ustedes. Dialogar la fe con la vida siempre será desafiante. Y en esta serie, Llenos del Amor, Pablo nos está mostrando ese corazón tan tierno y tan pastoral en medio del cual siempre tiene algo que mostrar. Pero una alegría no solo estar con ustedes, sino también con quienes compartimos este espacio y nuestros invitados que los presentaremos en breve. Bienvenidos Ana Belén. Bienvenidos, Andrés. Hola, ¿qué tal amigos, familia? Bienvenidos, qué bueno que estén un nuevo jueves más con nosotros. Ya se están sumando varias personas, algunos fieles que también siempre están conectados desde muy temprano. Qué bueno que vayan comentando y también que puedan hacer de este espacio de bendición para otras personas. Así que te invito a que compartas la señal. El día de hoy tenemos un episodio muy bueno, tenemos muy buenos invitados, los segundos invitados de nuestros estudios bíblicos, así que estoy muy ansioso por todo lo que se viene en este episodio. ¿Cómo estás, Belén? Hola Andrés, buenas noches iglesia, gracias por estar junto a nosotros. No se olviden de compartir el link con sus amigos y familiares. Espero que puedan disfrutar muchísimo de este episodio como nosotros lo haremos. Y nada, les voy a dar paso a nuestros invitados especiales. Sin duda alguna, esta es una noche especial, pero antes de presentar a nuestros invitados, me encantaría recordarte que estamos en el episodio 5 y necesitas escribir a Ana María León en el número que está saliendo para que puedas registrar tu asistencia. Si tú te registraste para recibir el diploma del IFM, es importante que en cada episodio envíes un mensaje y digas episodio, el número presente. Así que no olvides de hacerlo durante este episodio. Pero sin duda alguna tenemos la alegría de contar con invitados. Lo habíamos anticipado en el programa anterior, en el episodio anterior, y es para nosotros también una alegría siempre que este tiempo se enriquezca en medio de lo que tenemos que decir. Bienvenidos Virginia, bienvenidos Byron. Un saludo para quienes nos ven, Virginia. Es grato para nosotros ser parte de este tiempo especial y vamos a tratar de aportar lo más que podamos y ojalá que no sea la última vez que estemos aquí. Bueno, bienvenida, Byron. Mucho gusto, gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio, un honor compartir, pero sobre todo llenarnos también de lo que en esta noche vamos a conversar. Hablar de este episodio es hablar de lo que en las relaciones es determinante. Pablo va a compartir características, cualidades de aquellos hombres y de aquellas mujeres que en la familia de la fe son llamados por Dios, son afirmados por la comunidad para ejercer un liderazgo. Dignos de confianza es el episodio número 5. Queremos que te prepares, queremos que compartas este link con otros de la transmisión. Queremos que menciones a tus amigos, porque hablar de confianza es hablar de algo que siempre estará en la mesa. Así que estamos listos para arrancar. Te damos unos pocos segundos para que te pongas a tono y de inmediato regresamos.
En nuestra serie Trascendente arrancamos nuestra segunda temporada. La palabra que viaja nos mostrará un hecho significativo. La regla se rompe. Es la palabra que estaremos compartiendo este domingo en nuestras 5 celebraciones. En los medios digitales, en vivo a las 11 horas y en reprise a las 20:30 por YouTube. La regla se rompe. Qué bueno regresar y qué bueno que se hayan ido sumando algunos más. Bienvenidos si acabas de llegar, y los que estaban desde antes, qué bueno que sigan con nosotros. Espero que tengas ya listo tu café, algo que estás tomando, tu libreta, apuntes, bolígrafo, lo que sea. El día de hoy vamos a seguir con nuestra carta a 1 de Timoteo. Estoy muy emocionado porque ya vamos por la mitad de la carta. Arrancamos con el capítulo 3. Y es una de las partes prescriptivas de Pablo. De Pablo, lo que indica de lo que deben hacer como para las personas que están llamadas al liderazgo. Así que vamos a empezar con la lectura. Estoy en 1 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esa razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe de emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y esa parte me encanta, la primera parte, porque lo veníamos conversando desde el inicio de la serie como tal, ¿no? Cuando hace una lista, podríamos decirle como que requisitos o algo que califique a la persona para que esté llamada al ministerio, no habla de cosas como hoy en día, si fueras a buscar trabajo te pedirían un currículum de estudios o un máster o un tipo de doctorado o experiencia de grado. No, Pablo habla acerca de valores, habla acerca de la integridad de la persona. Eso es lo que estaba buscando, y no se distancia de lo que es la iglesia, la familia de Dios. Si no puede cuidar a su familia, ¿cómo va a cuidar a la familia de Dios? Y me encanta porque cada uno de ellos es como que está describiendo lo que realmente hace la obra del Espíritu Santo en la persona normal. Sabemos que la persona que es llamada al ministerio es un honor, es un servicio que tiene como tal. No es más importante que cualquier otro servicio, pero como tal requiere que el Espíritu Santo esté hecho carne y hueso, esté trabajando en él, y asimismo las personas que lo rodean puedan ver esa obra en la vida de aquel que está siendo llamado al ministerio. Me encanta esto, y para traerlo a la mesa estoy muy ansioso porque tengo aquí a 2 personas que son muy elocuentes, y una de ellas fue mi profesora en el seminario, así que estoy nervioso también por él, así que tengo muchísima curiosidad de cómo vamos a abordar esta conversación. Bueno, Andrés, gracias por introducirnos. Y la verdad es que en medio de todo esto siempre van a haber inquietudes. Para una joven como tú, Ana Belén, cuando escuchas esto de que si alguno anhela, desea, Pablo no lo descalifica. Yo creo que eso también es interesante. El deseo que la persona tenga contrastado con aquellos aspectos que Pablo define como cualidades. ¿Cómo se une el deseo y estas cualidades?
Yo creo que influye muchísimo lo que Andrés mencionó, que es la parte de los valores. Porque yo creo que cuando tienes tus valores claros, se van a ver reflejados también en tus cualidades. Tiene que ver mucho y la verdad es que considero que hay muchas personas que han tenido el deseo, pero solo se han quedado en el deseo. Y en el camino creo que sí empezaron con valores agarrados de sus cualidades, pero en el transcurso creo que ganaron más otras cosas que tenían en mente. Por eso creo que en episodios anteriores y bueno, en series anteriores siempre hemos mencionado que el modelo siempre va a ser Cristo, ¿verdad? Porque muchas personas cuando ven a un pastor parado, que obviamente deberían tener todas estas cualidades y valores, creo que en vez de seguir a Cristo deciden seguir a la persona que está ahí puesta. Y creo que es muy importante aprender a distinguir esto y diferenciarlo y también aprender de ello. Byron, en el caso tuyo, creo que sería interesante tu aporte porque decidiste invertir tiempo de tu vida para formarte respondiendo a un llamado. Cuando tú escuchas esta lista, la verdad es que es desafiante y seguramente, al igual que creo que todos, nos hemos preguntado si yo encajo allí. ¿Cómo poder ministrar en esa tensión entre lo que la palabra me pide y lo que muchas veces siento que yo todavía sigo luchando con algunos aspectos que Pablo señala? La verdad que al momento de revisar el texto bíblico me doy cuenta de que uno al leerlo siente una gran expectativa, pero también uno se opaca, se achica. Pero al momento de analizarlo y entenderlo, lo que Pablo está hablando es del carácter. El carácter del cristiano, y aquí uno puede también analizar y hacerse las preguntas, ¿no? ¿Cómo debe ser el carácter de un pastor, de un siervo de Dios? Podríamos pensar, a ver, tiene que ser un hombre intachable, perfecto. Podemos decir también que debe ser un hombre que al momento de hablar solamente tenga palabras de sabiduría, una mirada compasiva. Ese hombre solamente con caminar destila santidad. Pero, lo mismo podríamos preguntar, ¿cuáles son las características que debe tener una oveja? Bueno, también debe ser intachable. Su forma de hablar también debe transmitir sabiduría. ¿Por qué? Porque también está en contacto con la palabra. También es de Dios. Entonces, tanto pastores como ovejas debemos cuidar el nivel de consagración a la que Dios nos llama a estar. En ese sentido, Virginia, tú has caminado muchos años en la iglesia, has podido disfrutar el ministerio pastoral de varios siervos de Dios, como un congregante, como una persona que es parte de la familia de la fe. ¿Cómo influye estos valores en la vida de un miembro de una iglesia? ¿De qué manera ese carácter que se ve reflejado en las acciones, en las palabras de un ministro es determinante para poder acompañar el crecimiento de un miembro de una iglesia? La Grey, en todo caso. Sí, es verdad, lo que decía Byron trae a lo que como una lectura en mi memoria, porque como seres humanos somos muy demandantes con los pastores, les exigimos santidad, perfección, que sean una estela de brillo, pero muchas veces en esa exigencia caemos en lo primerito, en aflojar la lengua sin ver lo que nosotros somos. Nosotros también somos llamados a santidad. Y de verdad ha sido un privilegio, primero con el pastor David Campos, luego con usted, también el pastor Jorge Rosado, tenerlos como esas guías, como esos líderes, esos conductores de nuestra mansedumbre,
formadores de otro carácter, porque cuando nosotros llegamos aquí fue hace 20 años atrás, con 30 años uno es impetuoso, todo quiere hacer, quiere arrollar el mundo, ¿no? Y se cree el dueño de la verdad. Y es en esa paz que el Señor va poniendo, en esa sabiduría que el Señor va añadiendo, que nos vamos forjando y nos vamos formando. Yo recuerdo una frase que alguien una vez me dijo, es que fulano no era el que usted conoce ahora, niña, era diferente, pero ya el Señor lo ha cambiado. Y eso es lo que yo espero para todos, que el Señor nos vaya moldeando, cambiando, y de hecho nosotros somos imperfectos, pero el Señor en su misericordia y en su gracia nos ha venido utilizando para llevar a los pies de Él a muchas personas. Qué interesante lo que Virginia dice, y allí, Ana Belén, yo quisiera un poco seguir ahondando. Cierto es que estas cualidades, cuando uno las mira, parecería que dejarían de lado a muchos, porque siendo sinceros, uno diría, bueno, hay cosas en las cuales yo no me siento como aquí se dice. Pero hay algo fundamental que Pablo nos muestra, el accionar del Espíritu. Cómo en ese deseo que Pablo destaca al principio y en esas cualidades que también menciona, el obrar del Espíritu va haciendo su trabajo para que ese hombre vaya siendo transformado. Qué buena pregunta. La verdad yo creo que el camino con Cristo es algo de todos los días. Creo que todos los días Él nos va renovando y va poniendo en nosotros el querer como el hacer. Entonces yo creo que si esto empieza como un deseo, no solo debería quedarse en esta parte, sino también es una decisión. Yo creo que cuando tú tomas la decisión del llamado, Él es el que va a ir abriendo camino, y creo que es importante que estés dispuesto a escucharlo, y no solo eso, sino también permitas que Él pueda obrar en tu vida, porque el llamado puede estar ahí, pero como mencionamos en el episodio anterior, a veces es una lucha contra lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si nosotros nos mantenemos en esto de que nosotros queremos tener el control de áreas y no le rendimos nuestra vida completamente a Cristo, Él no va a poder hacer su obra. Creo que esto es fundamental, que podamos ser conscientes de este llamado, de no guardarnos nada para nosotros y entender que el control de nuestra vida siempre será de Él. En los requisitos, Andrés, hay muchos aspectos que tienen que ver con la moralidad. Dice marido de una sola mujer, dice que sea una persona hospitalaria, dice que conduzca bien su casa. Hay muchos aspectos relacionados a la moral. Pero también hay un elemento que yo creo que es importante como un contrapeso necesario. No un neófito, una persona que desconozca. Y creo que allí da un peso importante, ¿no? Porque está bien que alguien quiera, pero si quiere, hay decisiones que tomar, hay acciones que implementar. ¿Cómo eso se vincula? La parte de esa ética, esa moral que se espera de un líder, y también esas decisiones a formarme en aquello que voy a desarrollar. Bueno, como lo dije al principio, ¿no? Yo creo que en la segunda parte del párrafo, específicamente cuando dice en la parte moral, creo que esa es la parte en la que el Espíritu Santo trabaja en la persona. Como dice, son frutos del Espíritu Santo. Y ciertamente no hay ningún árbol donde siembras hoy y cosechas mañana. Siembras hoy, riegas hoy, esperas a que crezcas y comienzas a dar frutos. Tu vida comienza a dar frutos después de un trabajo que viene el Espíritu Santo. Hay decisiones radicales que evidentemente traen luz a tu vida y Dios te saca de un momento y ya no tienes que hacer ese tipo de cosas. Pero hay otro tipo de cosas donde el trabajo del Espíritu requiere de más tiempo, no porque el Espíritu no lo pueda hacer, sino porque nosotros dándole esa apertura y vamos confiando en que Dios va a hacer la obra
y va enderezando caminos que alguna vez fueron torcidos por nuestras malas decisiones. Por eso es necesario que Pablo dice, no tiene que ser alguien nuevo, porque muchas veces hay personas, lo dijo Jesús en la parábola del sembrador, hay personas que escuchan el mensaje, se animan, les parece enriquecedor, ok, y ven como ellos una oportunidad para poder, quizás, no sé, de realización de sus metas, de sus sueños como tal, pero se encuentran que el Evangelio es pagar el precio, es morir a uno mismo, es seguir a Cristo, es tomar tu cruz, es dejar crucificado junto con Cristo todas las cosas que antes tú tenías para poder seguir este nuevo camino, esta nueva vida que es el cristiano. Entonces, eso solo se puede ver a través del tiempo. A través del tiempo solo se puede ver. Y allí viene algo interesante, Byron, porque es posible que cuando uno arranca este camino, todavía hay muchas cosas que no están claras. Todavía hay mucho entusiasmo, mucha pasión, pero es el camino el que te va limpiando, el que te va sanando, pero el que también va dando testimonio si finalmente eres un llamado de Dios. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, doy gracias al Señor porque en realidad cuando venimos a Cristo no estamos solos. Tenemos la cobertura de una iglesia, tenemos la compañía de los pastores, pero si yo me hubiese apartado queriendo ser un llanero solitario, mi carácter no hubiese madurado. Y yo creo firmemente que todos los que venimos al Señor venimos con áreas de nuestro carácter afectadas. Algunos gritan, otros se deprimen, pero todos tenemos partes del carácter que han sido afectadas, porque sin duda alguna en el transitar de la vida algo pasó, pero el Señor nos restaura. Y miren lo que dice la palabra, ¿no? En Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es carácter. Y sin duda alguna, apartado de la hoguera, hace rato me hubiese quemado, me hubiese apagado. Virginia, hay algo que comentaste y me quedó en la mente, esa frase que habías escuchado de una persona, ¿no? Que la persona no es la misma. Pero muchas veces, cuando alguien arranca el ministerio pastoral, puede ser que no entendamos eso. Y de entrada le demandamos a ese joven pastor que sea un cumplidor fiel de todo lo que está aquí. Ya en tu caminar, como has dicho, luego de algún recorrido, ¿qué es lo que tú en tu experiencia con pastores has podido observar? ¿Has podido observar esa transición, esa transformación? ¿Y de qué manera eso crees que ha edificado a la iglesia que supo esperar, que supo entender esos procesos y que no llegó allí para simplemente de una manera radical terminar con un hombre, con una familia que había decidido obedecer al Señor? Bueno, específicamente no se refería a un pastor, se refería a una persona, lo dejo indicado. Pero así somos todos, pastores y ovejas, que cuando comenzamos tenemos, como dijo Byron, procesos que hemos vivido que nos han afectado radicalmente, pero que en el proceso de nosotros dejarnos moldear, hemos podido avanzar. Nosotros mismos, nosotros los Galarza Hoipel, no llegamos como estamos ahorita, llegamos jóvenes, llegamos llenos de expectativas, llenos de sueños, con cosas que cuando en algún momento usted nos llamó y nos dijo, ustedes van a ser diáconos en la iglesia, nosotros no, ¿cómo? No vamos a poder hacerlo. Pero el Señor ha ido trabajando en nuestras vidas, gracias a Dios también en la vida de nuestros hijos, y hemos podido llegar a un feliz término, como el día de hoy. A mí me da un gozo infinito ver que Toyi, que usted, han subido para bien y para mejor en muchos aspectos, tanto en lo profesional como en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y Belén está en compañía de ustedes, y eso es buenísimo.
Entonces, nosotros tenemos que aprender como seres humanos a que cuando algo no nos agrada de alguien, aprender a bendecir, aprender a esperar. Incluso hasta cuando queremos hacer un llamado, tenemos que saber decir las cosas, porque uno no puede, porque se siente el dueño de la verdad, ir y hablar con la otra persona para, en vez de hacer una conversación constructiva, algo que aporte, algo que sume, hacer algo que puede ser en detrimento de la persona y llevarlo a un lugar a donde el Señor jamás va a querer que esté. Porque Cristo, si tuvo algo, fue pasión y tuvo esa solidaridad cuando le dice a la mujer, le dice, vete y no peques más. Pero le dijo algo importante, yo no te juzgo. Y es a lo que somos llamados nosotros, a no juzgar y a construir. Ana Belén, Pablo nos habla, y creo que si hay algo hermoso de estos diálogos es que siempre la palabra nos enriquece. Escuchemos a Pablo, por favor. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso, y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. La verdad que cuando leí esto me acordé de la palabra que usaste, que es neófito. Y para mí, cuando habla de nuevo creyente, me hace recordar a la película, que no tiene nada que ver, pero me hace recordar a Twilight. Porque cuando crean el ejército eran newborns, neófitos. Y la verdad es que ninguno de ellos podía ser el líder porque tenían muchísimas dudas, literal. Fue como que de la noche a la mañana que su vida cambió y no sabían cómo vivir esta nueva vida, lo estaban descubriendo. Y la verdad es que para mí se relaciona muchísimo porque un nuevo creyente es una persona que está en este nuevo camino, en este nuevo transcurso y tiene muchas cosas que aprender. Yo creo que por eso Pablo hace referencia de que no podría ser un líder, porque en este nuevo caminar tienes muchas dudas y por eso es fundamental que tengas alguien que te pueda guiar, de cierta manera, alguien que te apoye y también pueda ser fundamental para tu vida, porque si no es muy fácil caer, como mencionamos. Puede ser que el deseo esté ahí, pero a veces ganan más tus otros deseos que el mismo deseo de tomar la decisión y seguir a Cristo. Y también la parte que dice, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. Y esto es fundamental porque a veces consideramos que nos mostramos de esta manera frente a las personas de la iglesia, frente a los hermanos, pero vivimos una vida completamente diferente fuera de la iglesia. Y esto es fundamental. Yo creo que somos llamados a ser los mismos dentro de la iglesia y fuera de ella. Allí, mi querido Byron, viene algo interesante que viene a mi mente. Muchas veces enfocados en ese texto, pudiéramos ahogar el deseo de muchos de querer servir. En el pasado, hace muchísimos años, para que alguien pudiera servir en responsabilidades, yo diría, muy sencillas, casi le exigíamos que tuviera un masterado, un PhD. A veces para pararse en la puerta de la iglesia se pedía tantas cosas. Si bien es cierto, el líder o los líderes deben de ser personas que tienen una formación, ¿cómo poder manejar esta necesidad en no caer en un extremismo que ahogue a muchos y no les permita crecer? Bueno, creo que indudablemente la palabra también tiene la respuesta cuando está el llamado de los diáconos y sale Esteban, aquellos que estaban llamados para servir a las mesas, y estaba Esteban de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu, pero nosotros no podemos con nuestra vista natural detectar quién está lleno del Espíritu y no. Creo que dejando los prejuicios a un lado, teniendo cercanía y contacto con aquellas personas que forman parte de la Grey, pero siempre están dispuestos a servir, yo creo que con un corazón sensible y cercanía podemos identificar a aquellas personas que el Señor está poniendo para servir, porque servir es un privilegio y es una bendición. Allí, Virginia, me surge también otra inquietud, ¿no? Mi rol un poco es
generar reflexión y un poco de debate en el buen sentido en este espacio. Pero Pablo advierte que el descuidar esto pudiera llevar a que muchos caigan, dice, siendo pues presos de algunas actitudes que el enemigo puede traer. Y muchas veces la soberbia, la vanagloria, pudiera rápidamente penetrar en aquellos que, sintiéndose muy preparados, olviden su dependencia siempre del Señor. ¿Qué consideras que debe de ser importante para ser una persona formada, madura, pero al mismo tiempo sencilla, humilde y receptiva a la voz de Dios? Bueno, yo creo que a la vista las personas demuestran un poco de lo que sí son, y uno tiene que buscar esos que no solo son, sino que parecen, porque la palabra también demanda ser y parecer, porque yo puedo decir yo soy humilde, pero con mis actitudes demostrar orgullo. Entonces el Señor siempre, como ya lo hemos dicho todos, en el Espíritu nos pone a nosotros ese instinto, ¿verdad? Ese llegar a, como cuando más de una vez usted ha delegado a tantas personas aquí en esta iglesia al servicio, porque no todos tienen el título de diáconos, pero todos somos servidores. Entonces el título es lo que menos vale. Entonces es importante de que de acuerdo a cómo responde a ese servicio que se le solicita, y que gracias a Dios nuestra iglesia siempre ha estado muy abierta a recibir de manos generosas para ir al servicio, y ha sido de respuesta rápida. Me acuerdo ahorita el terremoto. El terremoto fue el sábado en la noche, el domingo ya la iglesia estaba organizada, toda una tropa al servicio del Señor, y el día lunes ya estaba la respuesta en Manaví con un camión lleno de alimentos, de ropa y de todo lo necesario. Y ahí se refleja el servicio real que nuestra iglesia siempre está llevando a los demás. Entonces la idea es ver quiénes están dispuestos. Y sí, tiene que prepararse. La persona no puede quedarse neófita, porque uno no puede ir a predicar con 3 sílabas, sino que uno tiene que conocer de la palabra, porque cuando usted conoce a alguien, sabe qué es lo que piensa. Y una de las formas de conocer a Dios es a través de su palabra. Y como yo ponía un día un ejemplo en una charla, que yo decía, yo conozco tanto a mi esposo, que yo sé que cuando él tiene hambre se enoja, pero porque lo conozco. Claro. Entonces cuando uno conoce, uno puede pensar más allá de, y ahí viene la respuesta. Andrés, en tu caso estás respondiendo justamente a eso. Y seguramente hay muchos que posiblemente están en esa lucha, sintiendo como que Dios los está llamando, pero al mismo tiempo diciendo, no tengo tiempo, voy a esperar, después lo voy a hacer. ¿Qué crees que es importante para responder a ese llamado? Y como bien lo decía, pagar un precio, porque es invertir un tiempo de tu vida en esa formación. Esto es algo que, no sé si está en la palabra, pero es algo que yo lo creo. O sea, creo que Dios te pone un llamado a cada uno, y ese llamado como tal es irrevocable. ¿Qué significa esto? No significa que tarde o temprano lo vas a cumplir, no. Significa que depende de ti si quieres pagar el precio, irte en el hecho de tu muerte, 60, 70 años, lo que Dios te permite vivir, y decir, he cumplido con el Señor, o decir, hubiera hecho esto. Ese deseo nunca se te va a ir, porque Dios lo depositó en tu corazón. Ese es el llamado que tú tienes. Tú decides si quieres pagar el precio o no. Dios te lo puso. Pero tú decides hoy, en tu caminar, decir, ok, como el profeta decía, no me puedo callar. ¿Sabes qué? No me conviene ser profeta. Me han apedreado, me han botado, he sido castigado, pero no puedo callarme porque me quema por dentro. Entonces, ese es el llamado, ese es el deseo que Dios pone en tu corazón, y depende de ti. Si decides vivir una vida frustrada toda tu vida por lo que quizás pudiste haber hecho y renunciaste a todo eso por, no sé, quizás vivir una vida más tranquila
No sé qué puede ser mejor que cumplir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, nos vas a ayudar un poco, Andrés, ilustrando algo importante con lo que Pablo menciona. Muchos de los que nos están viendo pudieran decir, bueno, yo quiero servir al Señor, pero yo no me siento llamado al ministerio. Y por supuesto, no todos en el cuerpo son manos, ni todos son pies, ni todos son oídos, pero lo interesante es que todos tienen un rol que cumplir. Y de inmediato Pablo introduce otro grupo muy importante en el servicio, en la familia de la fe. Dice la palabra, de la misma manera los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni deben ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe de Cristo Jesús. Al igual que dijo lo que dijo Byron hace un momento, cambian dos cosas de lo que Pablo habla acerca de diáconos o pastores o supervisores en ese tiempo. La enseñanza es una de ellas y deben ser acogedores en su casa, pero en el resto es lo mismo. O sea, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que en el servicio del Señor no es algo jerárquico o gerencial, no. Es más circular, es una mesa redonda, donde cada uno tiene una labor específica, pero no es más importante que la otra. A mí me tocó hacer, ministrar en la alabanza, a otro le tocó recibir a alguien en la puerta. Hoy en la mañana, si te conectas con nosotros en Amanecer con Dios, me encantó el testimonio de alguien que decía, hubo una señora que me recibía todos los días. Y cómo marcó mi corazón. No la conozco, no sé quién es, pero yo la bendigo en este momento. Y qué bueno saber que personas que están en la puerta o como están en la plataforma o están recogiendo las ofrendas, todos hacen una labor importante porque todos son el cuerpo de Cristo. Sí es verdad que hay servicios que son más visibles que otros, que requieren también más cuidado de otros porque las personas nos están mirando, pero no son más importantes porque todos hacemos la obra del Señor. Me desafía mucho, Virginia, pensar que en esta particular referencia, siempre me he preguntado, en el primer caso Pablo no habla de las esposas de los obispos, pero sí habla de las esposas de los diáconos. Y siempre me ha llamado mucho la atención porque cuando habla de los diáconos hace una referencia muy particular. Tú has ejercido el diaconado con tu esposo y has disfrutado, has reído, has llorado, has vivido muchas experiencias ya por muchos años. ¿Qué pudieras rescatar en función de lo que la palabra dice, de lo que serían los requisitos de los diáconos, de lo que ha sido tu vivencia como una diaconisa? Bueno, quizás a Pablo le tocó tolerar algunas diaconisas chismosas. Seguramente. Seguramente, por eso hablaba en especial. Bueno, quizás es una de las características que desgraciadamente las mujeres han tenido por muchos años. Quizás porque se reunían más, tenían más tiempo de compartir y cosas así. Pero lo importante es que uno tiene que exhortarse a sí mismo y pulirse cada día. Y eso lo lleva a uno a ver un cambio.
haber una perfección en el paso de los años, en el paso hasta de los días, porque a veces usted tiene algo y responde y dice, wow, qué forma tan bonita que yo lo hice, y quizás en otro momento yo hubiera hecho esto de acá, ¿sí me explico? Pero es el Señor el que va poniendo, el que va puliendo, el que va afirmando. Y no solo las diaconisas, a todas las hermanas. Hay un grupo hermoso en esta iglesia que está a cargo de las mujeres, de las señoritas, de las adolescentes, que trabajan. Ahora nuevamente estamos retomando los encuentros. Y ellas también son exhortadas con ese mismo texto a cumplir todos esos requisitos, porque, como ya lo dije, el Hijo de Dios no solo debe ser, sino parecer. Y eso no para vanagloriarse o para decir, yo estoy cumpliendo con lo que se me demanda, sino que yo estoy viendo la gracia de Dios que está mudándome a mí en ese día a día para bendecir a otros. Ana Belén, Pablo le está escribiendo a un joven, y siempre me desafía esto, a un joven pastor. A él le está diciendo los requisitos que debe considerar el que desea obispado, pastorado, pero también le está hablando de los que le van a acompañar, los diáconos. En esta relación de joven adulto, qué importante es que Pablo le está hablando a un joven que es pastor, pero le está hablando de diáconos que pueden ser mayores a él, ya casados. ¿Cómo manejar esa relación para que la iglesia sea edificada? Wow, la verdad es que cuando Andrés estaba leyendo esta parte, la verdad es que sí surgieron muchísimas cosas en mi cabeza, sobre todo porque soy hija de un pastor y obviamente tal vez no recuerdo muy bien cómo fue tu camino porque era muy pequeña, pero algo que a mí sí me llegó a afectar un poco es que creo que años atrás las personas de la iglesia tenían este pensamiento de que el pastor es el que se tiene que encargar de todo. Y los diáconos obviamente formaban parte de la iglesia y sí apoyaban al pastor, pero creo que todo recaía sobre el pastor era todo. Y para mí esta parte es sumamente importante porque Pablo hace un llamado a los diáconos y les pide de cierta manera que sigan como instrucciones que también le pide a los que van a ser pastores. Y algo fundamental aquí es el entender que todos somos cuerpo de la iglesia. Y esto es lo que cambia, porque cuando tú tienes este pensamiento de que el pastor es, de cierta manera, sí, la cara de la iglesia, pero la iglesia no solo se sostiene por el pastor, se sostiene por el cuerpo. Y creo que somos llamados a ser cuerpo. Entonces, la verdad, creo que esto es fundamental, porque no solo es el pastor el que lleva la palabra, ¿verdad? Creo que es algo de ambas partes. Y esto es fundamental, tanto que los diáconos caminen con estos requisitos o en este camino para que puedan ser de bendición para el pastor y el pastor también camine, o sea, transite estos requisitos para que también pueda ser de bendición para el cuerpo. Es algo de ambas partes. Allí, Byron, hay algo interesante que aún creo que en tu propio ejercicio de vida se dio. No voy a decir como un requisito sine qua non, pero muchos diáconos han terminado siendo pastores, porque al estar involucrados en el servicio y al tener esa pasión por Dios, también se va desarrollando esa parte de vocación. Cuando tú llegas a la iglesia y comienzas a involucrarte, tú me compartías que no estaba en ti el ser pastor, pero es en la medida en que te vas involucrando, que comienzas a servir, que comienzas a tomar contacto, que eso se va desarrollando en ti. Qué importante entonces es entender que un diácono ejerce un ministerio visible, impactante, influyente y trascendente en la vida de la iglesia. Bueno, sin duda alguna, yo creo que no hay ningún pastor que haya llegado a los pies de Cristo y haya dicho, yo voy a ser pastor. No creo. Yo creo que es en el andar del cristiano,
que uno comienza a experimentar este llamado de Dios, pero que inicia con el llamado de su pastor. Por eso, si su pastor un día le invita a servirle, no tenga temor. A servirle al Señor, no tenga temor. Diga amén, aquí estoy. Porque, hermano, la palabra dice que fiel es aquel que nos llamó a la obra del ministerio. Entonces, al momento de responder este llamado, de acompañar a la iglesia en diferentes áreas de servicio, siempre traté de buscar a ese Dios que me estaba llamando. Yo creí en el Dios que abrió el Mar Rojo, a ese Dios que envió a su Hijo para que muriera por mí. Entonces yo decía, Señor, yo algo también debo hacer. Si me estás llamando, yo tengo que entregar también parte de mi vida en lo que estoy haciendo. No entregar aquello que sobra, sino aquello que con todo mi corazón y esfuerzo puedo dar para el Señor. Y miren, hoy estoy aquí. Quiero pedirte, Virginia, también que nos compartas algo. Cuando Pablo habla acerca de la esposa de los diáconos, más adelante Pablo también cita el valor que tienen las mujeres adultas en relación a las más jóvenes. Creo que ese es un campo que se ha olvidado en las iglesias, pero creo que es tan importante recordarlo. En este espacio nos ven muchas mujeres adultas que ya tienen sus hijas, hijos, nietos. ¿Qué les pudieras decir a ellas en cuanto a el servicio? Porque la palabra diáconos es servidor. ¿Qué le podrías decir en cuanto al servicio hacia los más jóvenes? Que cojan sus teléfonos, que llamen, que conversen, que aconsejen, que abracen. Es tan importante un acompañamiento y lo hemos podido percibir por muchos años. Primero al ser acompañados y luego al poder, por esas gracias del Señor, poder acompañar a otros. Mientras tengamos una mente despierta, un corazón activo y la capacidad de poder llamar, hagámoslo. Siempre hay un trabajo para cada una de ustedes. Ustedes tienen el poder de la experiencia. Y más de una vez, nosotros que estamos ahí en la media, decimos, es que si yo hubiese tenido a alguien que me diga y que me aconseje, no hubiese tomado malas decisiones. Ahí está el trabajo de ustedes, en el acompañamiento. Y no hay duda de que este episodio nos habla de algo maravilloso, dignos de confianza. Es digno de confianza entonces esa mujer que nos dice Virginia, que se dispone a acompañar a otro. Es digno de confianza ese joven que dice Ana Belén que respondiendo al llamado está dispuesto a dar lo mejor. Es digno de confianza aquel servidor que nos decía Byron que en sus primeros pasos está queriendo responder a ese amor de Dios que lo conmueve y lo inspira. Es digno de confianza, nos decía Andrés también, aquellos que en medio de sus luchas deciden dar pasos de fe para obedecer y no quedarse pensando si lo hubiera hecho, si algún día hubiera respondido al Señor. Eso quiere decir algo maravilloso, que en la iglesia del Señor, los que están liderando en medio de sus luchas, en medio de sus situaciones complejas, tienen que ser estimulados por la comunidad y tenemos que darle un voto de confianza. Hay que darle un voto de confianza. Pero como siempre, estamos ya dándole la posibilidad para que usted siga en este tiempo haciendo sus aportes y nos permita retornar de inmediato para aquello que es siempre lo desafiante en nuestro espacio. Volvemos en un momento.
nuestro próximo episodio de nuestra serie Llenos del Amor estaremos compartiendo el tema Iglesia del Dios Viviente. Iglesia del Dios Viviente, columna y fundamento de la verdad. Qué buen episodio que tenemos en este día. Y es allí donde queremos que tú te puedas mirar, te puedas sentir retratado. Biblia al día, Iglesia del Dios Viviente, jueves 20:30. Estamos regresando y la verdad que este diálogo ha sido muy fructífero, porque no simplemente es el diálogo desde la perspectiva de la palabra, sino de la palabra encarnada, de la palabra que se vive, de la palabra que se experimenta. Y nuestros invitados, Virginia y Byron, nos han compartido alrededor de eso. Ya al ir finalizando, hablar de digno de confianza es determinante en ese sentido. Si hablamos de digno de confianza, ¿qué tal si nos atrevemos a decir una frase en función de ello? ¿Qué creemos que Pablo nos plantea cuando nos habla de digno de confianza? Y comenzaría con Andrés. Digno de confianza en medio de o a pesar de. A pesar de nuestras debilidades, sabemos que Dios es fiel. Ok, Ana Belén, digno de confianza en medio de qué o a pesar de. Digno de confianza en medio de las dificultades que nos va a usar a cada uno de nosotros para que podamos apoyar a otros. Virginia, digno de confianza en medio de o a pesar de. A pesar de cómo somos, ser a todo terreno para poder responder. Byron. Dignos de confianza en medio de un mundo que necesita la luz de Cristo. En ese sentido, entonces, tú también eres digno de confianza. Nosotros somos dignos de confianza, porque qué hermoso es saber que el que nos ha dado ese voto de confianza es nuestro Señor. Fue nuestro Señor el que nos ha dado la oportunidad de estar en la familia de la fe, servir en la familia de la fe. Es nuestro Señor el que nos llama. Y si el Señor nos llama, Virginia, ¿quiénes somos nosotros para descalificarnos? Dijo un pastor de los grandes, que no recuerdo ahorita el nombre: mi tranquilidad es que el llamado al pastorado no lo tengo yo, me lo dio el Señor. Qué gran verdad. Pero, Ana Belén, para los jóvenes de tu edad, seguramente que muchos piensan que ellos no son dignos de confianza. Pero al compartir esto y al saber que Timoteo era un joven pastor, ¿qué le diría eso a muchos jóvenes que nos están viendo también? Dignos de confianza para aquellos que no tienen experiencia. La verdad es que, como están mencionando anteriormente, yo creo que estoy aquí por oraciones, ¿verdad? Oraciones que empezaron con mis padres y también con las mías. Así que considero que estoy aquí sentada no porque yo lo impuse, sino porque esto ya venía planificado por Cristo. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes tiene un propósito y tiene un plan perfecto que ya vino diseñado antes de que ustedes nacieran. Así que creo que es caminar en este proceso y confiar que Dios hará real sus promesas para tu vida. Muchas veces, Byron, se lucha cuando uno es joven. Tú eres un joven que te has formado, porque creo que la gran pregunta con la que el enemigo le trabaja a un joven que quiere servir es: ¿la gente confía en mí? ¿La iglesia en verdad confía en mí? ¿Qué pudieras decir a los que te escuchan y tú mismo decirte en función de saber que el Señor te dice: eres digno de confianza? Hay dos voces, las voces externas y las voces internas. Y muchas veces las que más pesan son las voces internas. El no puedo, no estoy apto, no sé, necesito más tiempo. Pero permítale que el Señor sea la voz
que sobrepasa las voces que pueden estar afuera o adentro. Yo creo que esa es la clave. Ponga su mirada en el Señor. Ponga su mirada en el Señor. Y Andrés, quisiera terminar con la palabra tuya. ¿Dignos de confianza a los que son como yo? ¿O también dignos de confianza a los que no son como yo? Porque yo creo que el gran desafío también de la fe es entender eso, que no todos los líderes son iguales, tienen diferentes formas, diferentes maneras, y muchas veces las iglesias hacemos prototipos, pero creo que es importante que también digamos dignos de confianza a los que no son como yo. Claro, dignos de confianza a los que no son como yo, y creo que soy el ejemplo perfecto. Siento que a veces no... Siento que muchas veces queremos, al igual que Saúl, ¿no? Darle a David que pelee con una armadura que no es de él, ¿no? Y no, cada quien tiene un llamado diferente, cada quien tiene una manera diferente y un enfoque diferente, que no es contraproducente, es complementario, que podamos vernos a cada uno como parte del cuerpo. Qué hermoso ha sido, queridos hermanos, el disfrutar de este tiempo. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Gracias, Byron, por darnos este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Pero quiero recordarles algo. Estamos teniendo sorpresas en medio de este tiempo. Ya ustedes ven aquí a estos queridos hermanos y amigos compartiendo. Van a venir otros más, pero tenemos una sorpresa también que mostrar. Y ahora Ana Belén nos está ayudando para poder ilustrar esta Biblia de estudio. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, y le pregunto a usted, ¿quién quisiera recibir esa Biblia? ¿Quién quisiera tener en su casa esa Biblia? Bueno, déjeme decirle que todos los que se han registrado en el IFM para ser parte de esta serie y cada semana están poniendo presente, serán los que van a participar para hacerse acreedor a esa Biblia. La estamos mostrando para que se anime, para que todos los jueves esté aquí, para que participe, para que dé su opinión y para que recuerde que usted también puede ser el próximo invitado a este espacio. Gracias por compartir con nosotros Biblia al Día, este espacio hermoso que hemos creado en la comunidad para dialogar la fe con la vida. Nos vemos el próximo jueves con un episodio que será también desafiante y enriquecedor. Dios les bendiga. Estamos agradecidos por aquellos que durante la semana que terminó nos permitieron ya cancelar 32 butacas. 308 siguen esperando por nuestra ofrenda generosa. Los días están pasando y el 9 de septiembre queremos celebrar nuestro aniversario teniendo todo nuestro auditorio con las butacas nuevas. $25 es el costo por cada uno y quiero animarte a que hagas ese acto de amor para tu templo. Sin duda alguna, la generosidad y la gratitud se expresará. Pon tu aporte en el sobre declarando allí la razón, el motivo, ofrenda especial para butacas. Entrégalo o durante la semana envía tu transferencia o llega a nuestras oficinas para compartir tu aporte. 9 de septiembre.
queremos celebrar el aniversario 49 con todo el auditorio para decirle gracias, Señor. Esta es tu casa, siempre digna, siempre hermosa. De septiembre, día donde celebraremos nuestros 49 años como iglesia. Cuánta historia, cuántas experiencias, cuántos recuerdos, cuántas enseñanzas que a lo largo de estos años hemos recibido. Compasivos, siempre generosos, será el énfasis que tendremos en este día muy especial. Viernes 9 de septiembre, 19:30. Te esperamos. Compartimos las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor. Transferencia bancaria, Banco del Pacífico, cuenta corriente 7257-449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099-1374-72-8001, correo yacelsi@hotmail.com, Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes, de 9 horas a 17:30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra.